quiero inicialmente mandarles un saludo a todos, esperando que estén todos muy bien en su casa, ya obviamente en esta situación compleja. eh, Nos estamos escuchando de una manera diferente, pero de verdad quiero mandarles inicialmente un abrazo a todos y que todas sus familias estén muy bien. Bueno, como ustedes saben, me parece muy relevante mostrarles un poco este temario de la prueba de transición a la educación superior en el caso de las competencias lectoras, que es lo que implica PSU lenguaje y lenguaje en su generalidad, para que le echemos una revisada a ciertos aspectos que me parece que son necesarios, sobre todo en esta etapa como un poco de incertidumbre, donde hay muchas cosas que realmente no tenemos certeza si van a ocurrir, ¿ya? Esta es una prueba de transición a la educación superior. Voy a hacer un poco el contexto en donde ustedes saben que el año anterior algunos estudiantes, ¿cierto?, tuvieron algunas críticas respecto al sistema que se estaba teniendo y se decide entonces a través del DEMRE generar un temario de una prueba de transición. ¿Qué implica esta prueba de transición? Me gustaría que nos fijáramos en algunas cosas en esta introducción. Primero, les dicen que este instrumento de evaluación, ¿cierto?, se trabaja en conformidad a todas las universidades que están en el proceso propiamente tal de la prueba del DEMRE, ¿ya? Que se trabajó con equipos disciplinarios de la unidad de currículum y evaluación del Ministerio de Educación para que se establezcan los contenidos que supuestamente ustedes deben saber al salir de cuarto medio, ¿ya? Se supone que tiene que haber un grado de pertinencia en la prueba, de relevancia y de equidad en esta prueba de educación de transición a la educación superior, ¿ya? Lo que es muy importante es que en la prueba de transición que van a rendir ustedes, debería haber una implementación progresiva de los contenidos de séptimo a cuarto medio, ¿ya? Y ustedes fueron una generación que tuvo muchos ajustes curriculares y también deberían estar. Entonces ustedes van a dar una prueba que tiene que ver con bases curriculares de séptimo a cuarto medio en transición, pero también con ajustes curriculares desde el 2009 hasta el 2019, ¿ya? Entonces, para aclarificarles un poco este asunto, ya se les hace la presentación de la prueba de transición a la educación superior de competencias lectoras, y en el segundo párrafo, que ahí es donde quiero que por favor no traten de poner su atención, dice: esta prueba está referida al eje de lectura desde séptimo a segundo medio y comprensión tercero y cuarto medio, en la que se considera leer como un proceso interactivo complejo en el que intervienen factores cognitivos, lingüísticos, sociales, académicos, etc., relevantes para el desarrollo de cualquier aprendizaje en los estudios superiores. O sea, ¿qué les están diciendo acá? Que van a tomar el eje de lectura desde séptimo a cuarto medio. O sea, con la dificultad de un texto de séptimo a cuarto medio y obviamente con los discursos, los textos que ustedes leen desde séptimo a cuarto medio, ¿ya? Para eso, ¿qué le van a evaluar en la prueba? Le van a evaluar cuánto maneja usted las estrategias de comprensión lectora o el proceso o el mecanismo cognitivo que usted hace para poder, ¿cierto?, leer y comprender. Y ahí en el tercer párrafo les muestran las habilidades que ustedes les van a, evidentemente en la prueba les van a consultar, que tiene que ver con rastrear, localizar, relacionar, interpretar y reflexionar, evaluar, ¿ya? Entonces, este es un cambio en relación a la prueba anterior que tenía un conjunto de habilidades mucho más amplias. La prueba anterior además tenía conectores y tenía plan de redacción. Esta prueba que ustedes van a dar no tiene esos ítems, ¿ya? Entonces, nos quedamos con las habilidades de rastrear, localizar, relacionar, interpretar y reflexionar, evaluar. Entonces, de esta manera, la prueba de transición nos va a poner en ese formato de preguntas, ¿cierto?, con distintas tipologías textuales. Y aquí me quiero detener en el temario, ¿ya? Para que vayan conmigo viéndolo. Fíjense que habla de las tres habilidades lectoras: rastrear, localizar, relacionar, interpretar y evaluar, reflexionar. Lo que nosotros vamos a ir haciendo en este proceso es que primero estamos viendo este temario, después vamos a ir viendo lo que es rastrear, localizar o focalizar ejercicios que tengan que ver con eso, posteriormente relacionar, interpretar y evaluar, reflexionar. Eso no quiere decir
que en las ejercitaciones, disculpen, en las cuales yo les mando por puntaje nacional, no puedan realizarlas. Mientras más uno practique la habilidad, mucho más rápido la va a poder dominar. Pero ¿qué es lo que quiero remarcar acá? Quiero remarcar los tipos de texto y que van a ser consultados en la prueba de transición. Fíjense que el primero que sale son textos literarios, narraciones. Cuando hablamos de narraciones, hablamos de cualquier tipo de narración, desde que ustedes son muy chiquititos que conocen los textos narrativos hasta cuarto medio, con la dificultad desde séptimo a cuarto medio. Entonces tienen la probabilidad de que les pueda salir un texto narrativo con una dificultad de año segundo medio, como puede que dentro de la prueba les salga un texto narrativo con una dificultad de, no sé, cuarto medio, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que saber y tiene que ir recordando? ¿Ya? Fíjense lo que dice acá. Conflictos de la historia, relación entre los personajes, motivaciones, convicciones, qué dicen, cómo son, la relación de un fragmento en la obra, la influencia de la visión del narrador en el relato, símbolos, tópicos literarios y características de personajes, el pícaro, el avaro, el seductor, la madrastra, etc. El modo en cómo se presentan las creencias, prejuicios y estereotipos, el efecto producido por recursos literarios para el sentido global del texto. Si ustedes se fijan acá, no hay dentro del temario propiamente tal algo, por decirlo de alguna manera, tan técnico del texto literario específicamente narrativo. Lo que me van a preguntar acá es que yo tenga la capacidad de poder dilucidar, de comprender esta relación que se arma entre los personajes, ver este fragmento de la obra que a lo mejor me van a presentar, cómo piensa el narrador que está escribiendo esta obra literaria, etc. Sí debemos saber algunos conceptos, pero no es lo medular dentro de la prueba de transición. ¿Ya? Entonces, si hay alguno de ustedes que efectivamente sienta que tiene un bache o tiene o de verdad hay algunas cosas que en el texto narrativo no las entendió, yo aquí les recomiendo mucho la plataforma de puntaje, porque uno puede dentro de la plataforma de puntaje también buscar qué es en lo que yo siento que estoy más débil y crearme propiamente tal ejercicio de eso. Y también existen varias guías de textos narrativos, por si alguno siente que se siente un poco más débil en este área, ¿ya? Después les vuelven a decir que dentro del temario también van a venir textos de obras dramáticas. Afortunadamente las obras dramáticas son mucho más amables para los estudiantes, ¿cierto? Son más entretenidas, tienen una lectura más ágil, pero también me van a preguntar no cosas técnicas propiamente tal del discurso dramático, me van a consultar cosas que tienen relación con el conflicto que atraviesan los personajes, cómo es la evolución que tienen los personajes, por qué hacen lo que hacen, cuáles son las motivaciones que tienen estos personajes. Les van a preguntar por características propias de estos personajes, ¿cierto? Van a preguntar el modo en que a lo mejor se presenta una creencia propia de ese texto, cómo se construyen los diálogos y todo eso, obviamente, relacionado con los elementos propios del género dramático que tiene que ver con las acotaciones, ¿cierto? Sonido, vestuario, escenografía, actuación, iluminación, etc. ¿Ya? Entonces, seguimos en la misma línea en donde no me van a preguntar algo técnico que yo quizás me tenga que saber de memoria del género dramático, pero sí me van a hacer consultas relacionadas mucho a la motivación que tienen los personajes y por qué los personajes hacen lo que hacen. En el fondo también tiene que ver con darle una interpretación al texto, ¿ya? De por qué el autor hace ese texto y cuál es el sentido de por qué lo hace. Después, si ustedes se fijan, aparece un texto no literario con finalidad expositiva y argumentativa. Y aquí nos piden entonces textos que son, sabemos nosotros, informativos, que tienen un carácter mucho más objetivo, que tienen una claridad respecto a la información en la cual yo puedo, ¿cierto?, certificar y puedo comprobar. Y también me están preguntando por textos que son argumentativos, ¿ya? Recuerden que el año pasado nosotros trabajamos mucho con el texto argumentativo, con el desarrollo de las tesis, ¿cierto?, con el desarrollo de los argumentos e incluso también trabajamos en un debate en donde se exigía, ¿cierto?, este tema de tener una tesis clara, de tener tus argumentaciones alineadas con tu tesis, etc. Acá,
en esta prueba de transición lo que van a hacer es ponerles a ustedes en esa prueba textos que tengan una finalidad objetiva expositiva o argumentativa. Eso implica que en el caso de los textos argumentativos tienen que identificar una tesis, ya sea obviamente implícita o que esté mucho más escondida, ¿cierto?, en el texto. ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace el autor para convencernos? Si lo hace a través de un lado mucho más emocional o lo hace a través de argumentaciones mucho más racionales, ¿ya? Van a haber textos a lo mejor que tienen fallas de argumentación, que tiene que ver con las falacias argumentativas, o sea, cuando generalizamos, cuando descalificamos, etc. Van a haber, por otro lado, uso de distintos modalizadores, ¿cierto? De distintas frases, de distintas formas de escribir que le dan mucho más certeza, que le dan mucho más peso, que le dan más valor para el que lo lee, ¿cierto?, del texto. Y por otro lado, la forma en que se organiza el texto, o sea, bueno, tengo la tesis, por mis argumentos, después tengo un cierre, etc. ¿Ya? Lo mismo en el caso de los textos con una finalidad expositiva, o sea, tengo que ver, por ejemplo, este texto expositivo, qué tema me está tratando, perdón, y qué tan veraz es la información que me está dando el texto, ¿ya? Si hay algún punto de vista o efectivamente es un texto que es 100% objetivo. ¿Cómo me posiciono frente al texto, cierto? Recuerden que los textos expositivos nosotros los leemos para informarnos de algo, por lo tanto, la persona que es emisora de ese texto sabe más que el receptor porque por algo lo está haciendo, porque es una información que nosotros como lectores no conocemos. ¿Sí? Y por último, dice acá, provenientes de los medios masivos de comunicación. Entonces aquí tenemos textos que de una u otra forma pueden tener propósitos muy explícitos u otros muy explícitos, muy explícitos, o sea, que estén clarísimos, o muy implícitos, que nos cueste, ¿cierto?, una vuelta más. Puede que me quieran persuadir, les pongo un ejemplo, a través de un afiche, a través de una publicidad, que puede presentar distintos estereotipos, que lo más probable es que vayan cambiando, y aquí les quiero poner un ejemplo súper clarificador. Yo les aseguro que la publicidad del año 90, de los años 80, va a tener una posición y un estereotipo de la mujer totalmente diferente a la del año 2020 o 2019-2020, ¿ya? Y eso tiene que ver con los cambios que se van dando también sociales, ¿ya? Entonces, ¿cómo ustedes van a ser capaces de evidenciar todo esto en distintos tipos de textos que sean provenientes de los medios masivos de comunicación, ¿ya? Y por último, les ponen el vocabulario, y eso es algo que no se ha eliminado, ¿cierto?, de la prueba, que tiene que ver con palabras que están seleccionadas en un contexto y ustedes saben que está el típico ejercicio en donde está la palabra con las 5 alternativas, pero también vamos a tener preguntas de vocabulario en donde la pregunta está contextualizada. Entonces, me parecía muy prudente que partiéramos con revisando este temario, porque yo creo que muchos de ustedes sienten un miedo, una incertidumbre a lo que viene. Y si uno mira este temario en términos racionales, son cosas que ustedes desde séptimo a cuarto medio han visto, que han trabajado en todas las pruebas, en todas las actividades, en todos los textos que se han leído en lenguaje. Sin embargo, obviamente en un proceso terminal, como tiene que ver con esta prueba de transición, uno va poniéndose nervioso, ¿cierto? Porque quiere obtener el puntaje que necesita para poder, obviamente, obtener o estudiar lo que ustedes quieren estudiar, pero si lo ven de manera muy fría es un temario bastante abordable, ¿sí? Entonces, por eso, nosotros vamos a seguir trabajando estos pequeños mini ensayos cortitos de 25 preguntas. Una vez que este video, ¿cierto?, termine, yo les voy a mandar otro ensayo para que vayamos viendo los errores en términos generales de lo que yo he visto de la plataforma. Me parece también que ha habido una responsabilidad muy potente de parte de ustedes con la asignatura y con su preparación de la PSU, y también los quiero felicitar por eso, porque
también implica un grado de madurez muy importante para ustedes. Posteriormente vamos a ir viendo, yo les voy a ir haciendo estas pequeñas cápsulas que tienen que ver precisamente con algunos ejemplos de estas habilidades cognitivas. Y vamos a seguir trabajando con la plataforma. La plataforma les va a dar a ustedes la capacidad también de tener una retroalimentación mucho más inmediata, ¿ya? Porque el ensayo, al terminarlo, inmediatamente a ti te arroja el por qué está incorrecta, y eso me parece que en el tiempo que están corriendo ustedes como cuarto medio es muy relevante, ¿sí? Entonces, de verdad, péguenle una mirada muy consensuada, métanse a la página del DEMRE. Hasta este minuto no hay pruebas o ensayos, ¿cierto?, de la prueba de transición, solamente hay pilotos de las pruebas anteriores, que a ustedes igual les sirve descargarlo y hacer la parte de comprensión lectora. Olvidar esta primera parte de conectores y plan de reacción y generar la ejercitación en comprensión lectora, ¿sí? Yo espero que sigan con este grado de madurez y de responsabilidad con el uso de la plataforma. Creo que nos hace bien, porque así yo también tengo la retribución de cómo les está yendo a ustedes. Les puedo comentar que en la evaluación número 1 fueron alrededor de, en general, 4 o 5 preguntas las que tuvieron algunos problemas, pero para la generalidad fue un resultado bastante bueno, así que yo los aliento a eso, chiquillos. Les mando muchos saludos y les doy la gracia por su atención, ¿cierto?, en este video que me parece que era necesario hacer para esta primera parte, ¿sí? Les voy a dejar un Word también donde va a venir indicado el ID del ensayo, y por favor realizarlo obviamente con toda la conciencia y la tranquilidad en sus hogares. Muchos saludos y muchos abrazos. Que estén muy bien.